A ver, pensar en el gobierno de una ciudad normalmente trae a la mente imágenes muy cotidianas. Sí, muy específicas. Exacto. Para la gran mayoría de quienes nos escuchan hoy, la asociación inmediata tiene que ver con la pura gestión de servicios básicos. El camión de recolección de basura pasando temprano en la mañana. Ajá. O una cuadrilla reparando el alumbrado público. O ese bache enorme en la avenida principal que lleva meses esperando atención. Totalmente. Es una visión sumamente doméstica. Muy administrativa del poder local, digamos. Y sin embargo, esa imagen mental ha quedado completamente obsoleta. ¿Así es? Porque en la actualidad, las áreas metropolitanas han dejado de ser simples administradoras de permisos de construcción. Pues se convirtieron en la nueva primera línea de la diplomacia. Y de la supervivencia global, francamente. Es una transformación estructural muy profunda. Y para entender bien la magnitud de este cambio, esta exploración a fondo se basa en un editorial reciente. Un texto interesantísimo publicado por la revista Interalcaldes. Titulado La ciudad inmune. Exactamente. Entonces nuestra misión de hoy es desempacar toda esta evidencia. Queremos ver cómo las ciudades se consolidaron tras la pandemia como actores geopolíticos. Actores de peso pesado, de hecho. Y económicos también. Y sobre todo, analizar por qué esta nueva resiliencia urbana afecta cada aspecto de la vida diaria de quienes nos escuchan. Desde el aire que respiran en los espacios públicos hasta la estabilidad económica de sus regiones. Porque la crisis sanitaria global de hace unos años no dejó solo lecciones médicas. Para nada. El documento de la revista argumenta que forzó una reconfiguración total de cómo y dónde se ejerce el poder. Las ciudades pasaron de ser espectadoras pasivas en el escenario internacional a operar con una agilidad táctica impresionante. Una agilidad que muchas veces supera la burocracia de los propios gobiernos nacionales. O sea, el modelo municipal del siglo XX se agotó. Definitivamente. En este mundo hiperconectado, las fronteras entre la salud pública, las cadenas de suministro y la movilidad ya están muy difuminadas. Todo converge físicamente en las calles, En los sistemas de transporte. en los puertos de una ciudad. Y a partir de ahí surge lo que la investigación llama diplomacia práctica. Un término clave aquí. Sí, a ver, vamos a desempacar esto de diplomacia práctica, porque requiere un poco de contexto. Claro, porque cuando hablamos de diplomacia, pensamos en enviados de alto nivel. Ajá, embajadores negociando tratados a puerta cerrada. Pero las fuentes destacan el papel de redes internacionales operativas, Como la red C40 que está enfocada en liderazgo climático urbano, y también la red de ciudades y gobiernos locales unidos. conocida por sus siglas como UCLG. En términos más sencillos, es como si las ciudades hubieran creado su propio grupo de chat internacional. Esa analogía es perfecta. Un canal de comunicación directa a nivel global para resolver crisis. Y en tiempo real, saltándose por completo los canales diplomáticos tradicionales de los países. Lo fascinante aquí es que el valor de esa comunicación directa radica en la velocidad de ejecución. Exacto. Instituciones como Brookings han documentado esto muy bien. Esta cooperación local es el motor que realmente acelera las soluciones compartidas. De hecho, la investigación de Johns Hopkins reveló algo revelador sobre los momentos más críticos de la pandemia. Que los funcionarios municipales no se quedaron esperando manuales de operación desde las capitales federales, Estuvieron ahí en la primera línea comparando protocolos logísticos con sus pares en otros continentes. y adaptándolos a una velocidad increíble. En cuestión de días. Pero bueno, entiendo la teoría de la agilidad local frente a la burocracia nacional. Ajá. Pero siendo realistas, surge la duda de si un gobierno municipal puede operar con tanta independencia. Es una duda muy válida, porque al final del día los presupuestos fuertes están en el gobierno central. El control fronterizo. Las directrices macroeconómicas, todo eso sigue siendo jurisdicción federal. Parece difícil que una ciudad actúe de forma verdaderamente autónoma ante una crisis mundial. Pues el financiamiento y la jurisdicción federal son innegables, claro. Sí, nadie dice que desaparecen. Pero la mecánica de la respuesta rápida ocurre a nivel micro. Esa es la clave. Un gobierno nacional puede emitir un gran decreto de emergencia en la televisión. Pero es el municipio el que tiene que decidir cómo organizar la fila del metro al día siguiente. Exactamente. La información sobre qué medidas de control de multitudes funcionaron en Seúl o en Milán era oro puro. Resultaba mucho más útil para un alcalde que una directriz federal genérica. Y aprender rápido de otras ciudades del mundo se volvió un activo estratégico gigante, igual de valioso que atraer inversión extranjera. Lo cual nos lleva a una situación muy actual. Ojo aquí porque esto se pone realmente interesante.
Podría pensarse que esta urgencia de comunicación global ya es cosa del pasado. Que el riesgo quedó atrás en la etapa pospandemia. Pero la información más reciente de este arranque de 2026 demuestra lo contrario. Asumir que existe un riesgo superado es una ilusión completa. Un espejismo. Los datos sobre el resurgimiento del sarampión son un balde de agua fría. Un indicador clarísimo de por qué la vigilancia local es vital. Así es. La Organización Panamericana de la Salud lanzó una alerta epidemiológica muy seria por sarampión en las Américas. La OPES. Y la estadística es contundente. Durante 2025, la región documentó 14.891 casos confirmados. Para ponerlo en perspectiva para nuestra audiencia, esto representa un incremento de 32 veces en comparación con los números de 2024. Es una explosión de contagios. 32 veces más. Y lejos de estabilizarse, la tendencia continuó. Solo en las primeras semanas de este 2026 se sumaron 1.031 casos adicionales confirmados. Y aquí viene un dato crítico que revela la vulnerabilidad que tenemos hoy. El 78% de esos casos, de los que tienen información disponible, son de personas no vacunadas. Si conectamos esto con el panorama general, un aumento así en una enfermedad altamente contagiosa es una alarma roja. Indiscutible. Y es aquí donde la resiliencia urbana deja de ser un concepto abstracto en un papel. Y se convierte en vigilancia pura y dura en la calle. No se trata de evaluar si un país puede construir un hospital gigantesco. O comprar miles de ventiladores mecánicos cuando la crisis ya estalló. La verdadera prueba de fuego es si el sistema local puede detectar y contener un brote. En una escuela específica. O en un mercado de barrio, antes de que colapse todo el sistema regional de salud. Esa es la base de la prevención moderna. Especialmente para socios comerciales con un tránsito fronterizo masivo. Como es el caso de México y Estados Unidos. Donde la contención no depende de tener más hospitales. Depende de campañas de vacunación efectivas a nivel local. De la confianza que tiene el público en sus autoridades más cercanas. Y de la velocidad de reacción municipal. Justamente por eso el Acuerdo de Pandemias de la Organización Mundial de la Salud, el de mayo de 2025, ese mismo, impulsa tanto una coordinación temprana y equitativa que nazca desde abajo, desde la base social. No solo desde las altas esferas gubernamentales. Y esto nos obliga a cambiar la definición de infraestructura de salud pública. Ya no son solo las clínicas o los doctores. Según las investigaciones de la revista, la infraestructura de salud pública abarca la vivienda, el diseño del transporte público, el ordenamiento del espacio público en general. La verdadera primera línea de defensa, entonces, está integrada en la planificación urbana. Y las investigaciones académicas respaldan esta visión, lo cual es fascinante. Los análisis de la UNAM, por ejemplo, son muy claros. Subrayan que la pobreza urbana hace que la población de bajos ingresos sea la menos resiliente ante choques de cualquier tipo. Ya sean choques sanitarios. O crisis económicas. E incluso habitacionales. El hacinamiento en las casas y la falta de servicios básicos actúan como multiplicadores de riesgo. Un riesgo que, seamos sinceros, ninguna cantidad de hospitales puede solucionar después. Es un punto fundamental para tener en cuenta. La vulnerabilidad empieza en la casa. En la escuela, en el transporte público. Y paralelo a esto, los informes de la OCDE plantean una oportunidad. Una ventana crítica en la fase post-pandemia. Que viene de estudios de Harvard. Que ilustra esta evolución perfectamente. La ventilación de los edificios. El enfoque sobre la calidad del aire interior cambió radicalmente. Antes los sistemas de ventilación se diseñaban para eficiencia energética. O para que la gente no tuviera calor en la oficina. Pero ahora, la ventilación ya no es un simple detalle técnico. La investigación de Harvard estableció que es una defensa básica contra enfermedades respiratorias. Modernizar los códigos de construcción para garantizar estándares de aire limpio es política de supervivencia. Evitar el hacinamiento y ventilar bien los espacios. Y ojo, las implicaciones económicas de modernizar o no estos espacios son enormes. Una ciudad que no ofrece garantías sanitarias reales se queda fuera de la competencia global. Una competencia por los flujos de inversión y visitantes que es feroz hoy en día. Esto conecta directamente con la nueva economía de visitantes. La recuperación económica se basa en la adaptación tecnológica y la diversificación.
Las cifras globales de turismo de 2025 lo demuestran, El turismo internacional creció un 4%, generando ingresos cercanos a 1.9 billones de dólares. un incremento del 5% en los ingresos. Y el transporte aéreo avanzó un 7% a nivel global. Pero lo interesante no son los promedios del mundo, sino cómo ciertas regiones están capturando esos flujos. Vimos un rebote impresionante en África, por ejemplo. Egipto creció un 20%. Sudáfrica un 19%. Marruecos presentó un alza del 14%. Y en nuestra región, Brasil dio un salto masivo del 37%. Las cifras de México al cierre de 2025 también son muy robustas. 98.2 millones de visitantes internacionales, Un crecimiento del 13.6%. dejando una derrama económica de 34.9 mil millones de dólares. Más de un 10% de incremento en la derrama. Y para una ciudad, el significado real de estas cifras es que la recuperación no es volver al pasado, No es volver a las campañas de promoción de 2019. es capturar esos flujos globales ofreciendo mejor logística Una salud pública creíble. y una experiencia urbana segura en todos los sentidos. Los organizadores de convenciones y los inversores buscan destinos con una gestión eficaz del espacio público. De una alcaldía no sirve de nada si no pueden garantizar aire limpio en un centro de convenciones. O si el metro es un foco constante de infección. Y si el turismo exige este nivel de eficiencia local, la industria manufacturera es todavía más implacable. Mucho más. Lo cual nos lleva a un escenario económico crítico. Con una fecha en el calendario muy importante: El reloj corre hacia el 16 de marzo de 2026. el inicio oficial de las conversaciones de revisión del TEMEC. El acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. El desempeño municipal está directamente ligado al éxito de la relación bilateral. Solo veamos las cifras de 2025. El comercio bilateral de bienes entre México y Estados Unidos alcanzó los 872.8 mil millones de dólares. Las exportaciones estadounidenses hacia México aumentaron un 1.2%. Mientras que las importaciones desde México crecieron un 5.8%. Y las conversaciones de revisión se van a enfocar en reglas de origen Seguridad de cadenas de suministro. y competitividad regional. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para las ciudades? Esto plantea una pregunta importante para el entorno urbano. Si una ciudad mexicana no puede responder a un brote de salud, O no puede ordenar su tráfico de carga pesada, ni digitalizar sus trámites de aduana local, pone en riesgo todo su atractivo industrial ante las exigencias del TEMEC. un trámite estancado a nivel municipal puede descarrilar una operación logística de millones de dólares. Por eso la cooperación internacional entre ciudades debe ser política económica real. No solo un protocolo de buenas intenciones y fotos de alcaldes dándose la mano. La eficiencia municipal se convirtió en un factor de viabilidad económica para todo el bloque comercial. En resumen, la idea central del editorial es que el gran reto para este 2026 es institucionalizar todo este aprendizaje. Hacerlo antes de que llegue la próxima gran crisis. La innovación a nivel local demostró ser más rápida que las estrategias nacionales Pero ahora debe dejar de ser una excepción reactiva. y convertirse en el sistema habitual de la administración pública. Sistematizar los datos de salud, profesionalizar las compras públicas, aplicar los códigos de resiliencia urbana de forma estricta. Es la única manera de proteger a las poblaciones vulnerables. Y a partir de esta consolidación del poder de las ciudades, me gustaría dejar una reflexión final sobre la mesa. Adelante, porque esto abre escenarios muy complejos. Si las ciudades se están convirtiendo en los verdaderos actores diplomáticos y de defensa sanitaria a nivel global, Ajá. ¿qué pasará el día que las políticas de una megaciudad interconectada entran en conflicto directo con la postura del gobierno nacional de su propio país? Es una gran pregunta. ¿Veremos en el futuro a redes de ciudades operando casi como naciones independientes en el escenario mundial? Es un horizonte geopolítico que francamente cambia todos los paradigmas que conocemos. La identidad y los intereses podrían alinearse más con el área metropolitana que con las fronteras del país. Totalmente. Dejamos ese pensamiento provocador para que nuestra audiencia lo analice. La exploración a fondo de hoy sobre la ciudad inmune demuestra que el entorno urbano es mucho más que pavimento y edificios. Es un organismo vivo y estratégico. Así que la próxima vez que caminen por su ciudad, véanla con estos nuevos lentes. Observando no solo calles, sino la primera línea de defensa e innovación global. Ha sido un análisis fascinante. Hasta la próxima exploración a fondo.